Contra la avaricia, generosidad. Un día el profeta Natán le contó una parábola al rey David. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena, tomar una de sus ovejas o de sus vacas para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. 2 Samuel 12, 1-4. Evidentemente, el rey David entró en cólera y dijo que ese hombre debía ser duramente castigado por lo que había hecho. A lo que el profeta Natán le respondió que ese hombre era él, en referencia al hecho que siendo el rey de Israel, había cometido adulterio con Betsabé y había hecho matar a su marido. Esta parábola bien podría aplicarse a la situación que viven muchos países pobres, que ven cómo otras naciones ricas y empresas multinacionales explotan sus recursos, ya sean diamantes o materiales para fabricar componentes de aparatos tecnológicos, como móviles, tablets, sin apenas beneficios económicos para ellos. ¡Cuánta injusticia! ¡Cuántas desigualdades económicas que hay en el mundo! En manos de muy pocos, la mayor parte de la riqueza del mundo. Atentan así contra uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes, según el cual Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 171. De aquí la necesidad de vivir la solidaridad, otros de los principios de la doctrina social de la Iglesia, y que está englobada en la virtud moral de la justicia, pues se define como la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 193. Así pues, según el principio de la solidaridad, puede suceder que cuando hacemos limosnas o damos donativos, pensamos que hacemos un acto de caridad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es un acto de justicia, pues estamos retornando a los demás lo que es suyo. Y es que se poseen cosas ajenas cuando se poseen cosas superfluas. Lo decía muy gráficamente San Basilio de Cesarea. El pan que a vosotros os sobra es el pan del hambriento. El vestido colgado, inutilizado en vuestro armario, es el vestido de quien está desnudo. Los zapatos que vosotros no usáis son los zapatos de quien va descalzo. Por eso, con palabras del cardenal Angelo Comastri, acumular es robar si el amontonar inútil impide a otros vivir. Del Vía Crucis del 2006, novena estación. Y es que la avaricia o codicia consiste en el apetito desordenado de los bienes exteriores, una afición o apego desordenado y desproporcionado hacia las riquezas y bienes materiales. Ojo, puede ser avaricioso no solo el rico, sino también el pobre. En un sentido profundo, la codicia es una respuesta enfermiza y equivocada de remediar nuestra radical indigencia. Radical indigencia a la que nos llevó el pecado, pues éste hizo que perdiéramos el esplendor de Dios, que nos protegía y abrigaba, de modo que no necesitábamos más de lo necesario para el sustento material de la vida, pues en ese estado de santidad y justicia original, previo al pecado, estábamos plenamente satisfechos a todos los niveles. Pero el pecado hizo que el hombre quedara desprovisto de todo ello y se sintiera desnudo. Esto es radicalmente
necesitado de la plenitud perdida. De allí que lo primero que hizo el hombre al verse desnudo fue coger hojas de higuera, es decir, empezar a querer poseer bienes materiales para tratar de remediar la indigencia a la que le había llevado el pecado. Y de allí el afán de poseer de forma voraz todo bien material, como si esos bienes materiales pudiesen saciar esa sed de felicidad infinita que empezó a sentir al perder el esplendor de Dios. Así pues, el error de fondo de la avaricia es pretender cubrir esa desnudez no con Dios, sino con bienes materiales. Esto es pretender saciar la sed de felicidad infinita, no con Dios, sino con bienes terrenos que son finitos. En este sentido, San Pablo afirma que la avaricia es una idolatría en Colosenses 3:5, pues hace de las riquezas su Dios, el Señor a quien sirve y en quien pone su confianza. Por eso, no podéis servir a Dios y al dinero, en Lucas 16:13. De allí que Jesús quiere abrir los ojos a sus discípulos, guardándose de toda codicia, pues la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, en Lucas 12:15. Es decir, el fundamento último de la vida del hombre no depende de sus riquezas pasajeras y caducas, sino de Dios. Por eso, como afirma San Pablo, la raíz de todos los males es la avaricia, en 1 Timoteo 6:10, porque la avaricia pervierte el recto orden de las cosas, haciendo que las riquezas sean lo más importante en la vida de una persona, relegando a Dios a un segundo o tercer plano, haciéndolo en el fondo irrelevante en la vida de uno. En este sentido, Jesús exhortaba a sus discípulos: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. En Mateo 6:33. Pues como dice en otro momento, Dios ya sabe que tenéis necesidad, en Mateo 6:8. Y para que confíen en Dios y en su providencia cuando los envía de dos en dos, le pide que no llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. En Mateo 10:9-10. Vemos pues cómo Jesús los educa para que vivan la virtud de la pobreza, que no es la pobreza con la que nos referimos comúnmente y que hace sufrir a tantas familias que les cuesta llegar a fin de mes de forma continuada. Pobreza que Él mismo vivió de forma radical, pues no tuvo sitio propio donde nacer, ni sepulcro propio donde ser enterrado, ni lugar donde reclinar la cabeza para dormir, ni cuando se durmió en la cruz, y pasando muchas veces hambre y sed. El que vive la virtud cristiana de la pobreza usa los bienes de la tierra con el fin para el que fueron creados, que es sustentar la vida del hombre en la tierra, y conseguido este fin, cesa la causa de la necesidad. Vivir esta pobreza es en el fondo una profesión de fe en Dios, una manifestación de que el corazón no se satisface con las cosas creadas, sino con el Creador. Reconoce que está hecho para Dios y Dios es su verdadera riqueza, el único que puede saciar su sed. Y es que la virtud de la pobreza desapega al alma de los bienes materiales, le lleva a vivir desprendida de las cosas terrenas, disponiéndose así más fácilmente para las cosas de Dios. Desembarazada de las cosas de la tierra, sin ataduras terrenas que la aten a las cosas de este mundo, puede alzar el vuelo hacia Dios, libre y desocupado el corazón, para que el Señor lo llene con los tesoros de su divinidad, que para eso nos creó. Y es así como se cumplen las palabras de la Virgen, de que Dios colma de bienes a los pobres y a los ricos los despide vacíos, en Lucas 1:53. Y así como la avaricia lleva a una ceguera e insensibilidad, que es una dureza de corazón, hacia las necesidades de los demás, como nos muestra Jesús en la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, que solo tiene ojos para sus riquezas,
La virtud de la pobreza, enseñada por Jesús, en tanto que permite al alma levantarse e unirse a Dios, ensancha el corazón y lleva a preocuparse por los demás, a querer atender sus necesidades, con lo que llegamos al antídoto que permite vencer la avaricia, que es la generosidad o la liberalidad, virtud que inclina al hombre a desprenderse fácilmente de las riquezas y a compartirlas y entregarlas dentro del recto orden, en beneficio de los demás. De esta forma se vence la seducción que éstas ejercen en nosotros y nos libera de la esclavitud a que nos pueden someter. Como me dijo un día un sacerdote, el dinero es goloso. Por eso la generosidad, fundamentada en la pobreza cristiana, nos lleva a usar de los bienes terrenos de forma que podamos alcanzar los eternos. La generosidad hace que las riquezas se puedan convertir, no en un peso que nos hunda al infierno, sino en alas que nos lleven al cielo. Un ejemplo conmovedor de pobreza cristiana y generosidad es el de la viuda pobre que, como hizo observar Jesús a sus discípulos, habiendo echado tan solo 2 monedas pequeñas, ha echado más que todos, pues todos estos han echado como ofrenda algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía para su sustento. En Marcos 12, 43-44. Ejemplo que me recuerda a un episodio en la vida de la Madre Teresa de Calcuta, en la que un multimillonario americano, en su petulencia, le preguntó a Madre Teresa hasta cuánto podía dar. No fuera caso que diera demasiado. Y ella, que sin importarle la cantidad que este hombre podía ofrecer, pero sí interesada en la salvación de este hombre, le contestó: da hasta que te duela, animándole así a ser verdaderamente generoso, a no dar solo lo sobrante, sino algo más. En este sentido, pienso que es un buen criterio a la hora de dar limosnas o hacer donativos. Por último, algunas sugerencias para vivir la virtud de la pobreza y la generosidad, como cuidar las cosas porque durarán más, no crearse necesidades, evitar gastos personales motivados por el capricho, la vanidad, el deseo de lujo, ser austeros con nosotros mismos en la comida, en la bebida y generosos siempre con los demás, escoger para nosotros lo peor si la elección pasa inadvertida, aceptar con paz y alegría la escasez, si falta incluso lo necesario, dar limosna. Y en el próximo capítulo hablaremos del pecado de la lujuria y su virtud contraria. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha ayudado, te invito a que lo compartas con otros. Muchas gracias y hasta pronto.